Esto es un intento de explicación de lo que se explica solo. Estamos hartos de los paros, hartos de que cada 2 por 3 hagan un paro. Este es el 5º paro que sufre este gobierno. Pero bueno, ya sabemos que cuando hay un gobierno que no es del partido de los sindicalistas, hay que bancarse los paros. Las estimaciones que podemos hacer con la gente de Hacienda, estamos hablando de casi 40.000 millones de pesos que se pierden el día de hoy por lo que implica esta medida. Una medida que realmente todavía para nosotros la vemos bastante inoportuna. Espero que el gobierno escuche que hay algo que no funciona, empezando por la inflación. No se puede convivir con una inflación de 2 dígitos. Son solamente 8 países en el mundo que conviven con inflaciones de 2 dígitos, 6 del África, Venezuela y Argentina. Si todos los demás han entendido que no hay que convivir con la inflación, que la inflación corrompe, destruye la capacidad de convivir, nos enfrenta todos los meses pues no sabemos cuánto valen cada cosa, ¿cómo no lo vamos a lograr nosotros? No debe ser tan difícil si todos los países del mundo, salvo 8, han logrado derrotar la inflación, para nosotros derrotarla. Es a que bajemos de la soberbia, que el gobierno abandone la línea de la intolerancia, de la prepotencia, de la soberbia. Marca de radio. Algo más que comunicación. Bullrich y Sica son de esta semana. Macri es de 2015. Claro. Diciendo que había que escuchar el reclamo a través del paro. Sí, pero además como ahí él hace todo un centro de la inflación y demás. Antes de hablar del paro y de los efectos, déjame también recurrir un poco a la memoria. Y yo quiero insistir, porque voy a demorar 3 minutos, pero creo que vale la pena. En lo que dijeron Marcos Peña, Duhovne, Caputo y Sturzenegger, aquel 28 de diciembre del 2017. No, pero, mira, textual, dicho por el ministro Duhovne. Hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación vigentes para los años subsiguientes. Estaba hablando en fines del 2017. Hemos demorado un año más. Nuestra meta de inflación del 5% del 2019 la pasamos al 2020, dijo. Fue el Día de los Inocentes. Así como el objetivo del 10% ha sido trasladado al 2019, es decir, este año. Y dijo, para el 2018 nuestra meta de inflación es 15, es decir, que ese día anunció 15 para el 2018, 10 para el 2019 y 5 para el 2020. Pero no dijo eso solo. Habiendo transcurrido 2 años del anuncio de las metas anteriores, hoy tenemos una visibilidad mucho más clara de dónde están los precios, cuál es nuestra política fiscal y cuál es nuestra política monetaria. Por eso nos sentimos mucho más seguros en términos de las metas de inflación a las que podemos comprometernos. Es decir, hasta aquí más o menos no sabíamos, éramos nuevos, qué sé yo, pero ahora ya tenemos claro y esto es lo que viene. Bueno, por ello, para nosotros el cumplimiento del 15% del 2018 es crucial, es decisivo para que podamos tener más inversión de más calidad, porque con inflación es muy difícil planificar a largo plazo. El jefe de gabinete, Peña, en la misma reunión, dijo, se cumplieron los objetivos para este año 2017. Se cumplieron los objetivos para este año 2017. La economía argentina volvió a crecer en forma sustentable y sana. La economía argentina volvió a crecer, no solo está creciendo, sino que lo hace de forma sustentable. Vamos a tener otro año de crecimiento en 2018 y auguramos un sendero de crecimiento en los próximos años. Algo central para este gobierno que tenía como objetivo en su primer año evitar una crisis económica. En cuanto a la inflación, dijo, el 2017 fue un año importante, donde se consolidó el sendero a la baja. Estos funcionarios públicos en el Día de los Inocentes dijeron esto. Digo para también poner en términos relativos los dichos de los funcionarios y esta cosa que vos ponías recién respecto de el costo del paro. 40.500 millones de pesos. Primero te quiero decir una cosa. No son unos genios. Sale de dividir el PBI corriente de 2018 por 365.
De vuelta. Claro. Tomaron el dato del PBI del año pasado Sí, y lo dividieron por 365, da 40.000. Así la cuenta. Da 40.000. No le pusieron exactamente, da 39.908. Le pusieron 40.000 como para que no se notara la... Pero no es ninguna genialidad. Digo yo, porque si no, ¿de dónde sale? Ahora, yo digo, ¿cómo se pueden comparar esos 40.000 que dice el gobierno que se perdieron con, por ejemplo, cuánto perdieron los salarios de los 268.000 trabajadores registrados que se quedaron sin trabajo el último año? Claro. O cómo comparar esos 40.000 millones de pesos con el 11% de pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores registrados, o con la pérdida de ventas en términos reales de los supermercados, que cayeron 14,5% anual. ¿Cuántos 40.000 millones hay ahí dando vuelta? ¿Cuánto cayó la venta en supermercados? 14,5 interanual. ¿En el último año? Interanual, sí. Entonces, podemos hacer un montón de juegos, ¿no? Por ejemplo, en el primer cuatrimestre de este año, hasta abril, el pago de intereses de la deuda externa se incrementó en 98.000 millones de pesos. Qué datito, ¿no? Mirá los 40.000 del paro de estos muchachos, ¿dónde quedaron relativizados? Ni pensar en que estimamos que en el año se van a pagar, o que se pagaron, 191.700, es decir, 98.000 es lo que aumentó. Se pagaron 191.700. Imagínate lo que vamos a terminar pagando a fin de año. ¿Cuántos 40.000 millones habremos pagado en intereses de la deuda? O, por ejemplo, vos sabés que en el primer cuatrimestre del año los subsidios para la energía fueron 42.900 millones, a pesar de que siguieron aumentando las tarifas de luz y de agua. O sea que lo que se perdió en el paro viene a ser más o menos lo mismo que se gastó en subsidios y siguen aumentando las tarifas. Así es, para mantenerle la rentabilidad a las empresas. Es decir, vos fijate que tenemos el déficit primario cero por delante. Ese mayor gasto seguramente lo van a tener que recortar en otros rubros, es decir, que van a tener que seguir ajustando o ir a pedirle más perdones al Fondo Monetario para que los deje tener un poco de déficit fiscal primario, dado que estamos en año electoral y que está claro que el Fondo Monetario hace campaña y aportes de campaña para este gobierno. Le decía recién a Carlos fuera de micrófono que no digo que sea el único, pero seguro que es uno de los muy pocos que advierte en torno de riesgo de default. La Argentina va al precipicio inminente en términos de cuánto debe al fondo y cuánto va a tener que devolver. Uno de los muy pocos seguro que advierte acerca de no incurrir en pavadas técnicas. Y lo cito porque nuevamente esta semana, incluso no precisamente a raíz de la nota del Financial Times que llama a votar a Macri contra el peronismo, sino a partir del informe del Instituto Argentino de Finanzas, si no me equivoco, se ha vuelto a insistir periodísticamente en no da la economía para devolver en término y forma el desembolso del fondo, y es muy probable que haya que volver a recurrir al fondo para que le tire un salvavidas a Macri por lo menos antes de las elecciones. ¿Es así? Qué linda pregunta que haces vos. Vamos a recurrir otra vez a Benedetti cuando creí que tenía todas las preguntas. Las respuestas. Vos sabés que eso en realidad, claro, vos sabés que eso, además de Benedetti, que creo que lo había formulado de otra manera. No, así textual. Claro, y había habido, ¿sabés? Había aparecido simultáneo con eso, creo que lo trasladaron de Benedetti, cuando se cae la Unión Soviética, no me acuerdo si cuando se cae la Unión Soviética o el muro, aparece la frase de Benedetti en una pintada en Lima. Pero bueno,
Cuando teníamos toda la respuesta, nos cambiaron todas las preguntas. Así es. A ver, primero, un rápido repaso. El 5 de mayo, el 8 de mayo del 2018, un día apareció el presidente Macri por televisión y dijo, ante las turbulencias internacionales, el cierre de los mercados, etcétera, hemos decidido pedirle al Fondo Monetario, hemos iniciado gestiones con el Fondo Monetario Internacional para obtener lo que llamó en ese momento un crédito preventivo. No es un detalle, un crédito preventivo es, estamos pidiéndole un crédito para tener un respaldo por las dudas, si hay problema, para que no tengamos que salir corriendo después, entonces nos hemos anticipado. A los 2 meses el crédito preventivo se convirtió en un crédito que necesitábamos la plata, y 2 meses después, o al mes siguiente, se convirtió en un crédito que necesitábamos más plata en el primer año, porque si no, no se llegaba. Y ahí quedó claro que en realidad el crédito estaba dado para garantizar el flujo de vencimiento que la Argentina tenía a lo largo del 2019, por eso le dieron toda la plata prácticamente este año, dejaron un cachito para el 2020, todo dárselo al 2019, para que los acreedores privados de la Argentina, es decir, los tenedores de bonos de la Argentina, supieran que la plata está porque la pone el fondo para que ellos puedan cobrar. Por lo tanto, primera cuestión, nadie debería asombrarse de que en este momento esos bonos se estén pagando con fondos que vienen del fondo y se estén yendo, porque en realidad, creo yo, así estaba previsto y para eso pidieron el préstamo. Porque, bueno, pedís un préstamo para acumular reservas. Ese préstamo estaba pedido para enfrentar esos pagos para que en el año electoral, la presión de los dólares que se van no ponga en crisis, haga saltar el tipo de cambio a cualquier lado, y entonces esto complique las chances electorales aún más a este gobierno. Por eso luego le autorizaron a vender 60 millones de dólares diarios del tramo que le dieron del crédito. Por eso después congelaron las bandas para que no sigan aumentando las bandas dentro de las cuales no tenía que intervenir. Y después lisa y llanamente lo autorizaron a intervenir. Sí, y quemaron todos los libros del fondo. Y quemaron todos los libros del fondo, lo explicamos acá. El fondo le dijo, usá la plata que te estoy dando para frenar al dólar. Sí. Nunca visto. No, en contra del estatuto del fondo, además que dice que expresamente el fondo no puede prestar para financiar fuga. Y entonces, bueno, punto. Hasta aquí uno tiene que decir que el dólar está, si vos agarrás el tipo de cambio que había en septiembre del año pasado, y mirás el tipo de cambio que hay ahora, te vas a dar cuenta que lo tienen contenido, que es más dentro de contenido. La inflación fue muchísimo mayor que la variación del tipo de cambio, que lo que se movió el dólar. ¿Por qué? Porque han estado usando esos recursos para eso. ¿Le va a alcanzar? Y depende, porque vuelvo, es otra vez la frazada corta. Ellos necesitan hacer terrorismo con los mercados que meten miedo y se van a ir, y lo que va a pasar si llega a ganar Alberto Fernández y Cristina Fernández, pero no pueden meter tanto miedo como para que la corrida que genere ese miedo les haga disparar las variables y entonces eso les juegue en contra de las elecciones. Estamos en una situación de tanta turbulencia. Lo que está pasando entre China y Estados Unidos. Y ahora entre México y Estados Unidos. Y ahora entre México y Estados Unidos. Es de una gravedad tal que puede alterar todos los pronósticos desde el punto de vista de los mercados. Ayer, el viernes, el riesgo país llegó casi a 1000. 9.85. Claro, casi a 1000. Los medios del sistema tratan de mezclar, dice, es un poco por la crisis internacional y otro poco por el aumento del riesgo de que gane el peronismo, decían por ahí, qué sé yo. Bueno, es claramente eso que pasó, tiene que ver con la espantada que se produce, porque hay algunas cosas que no se están teniendo en cuenta. Los chinos, por ejemplo, hicieron una pequeñísima jugada. Vendieron 20.000 millones de dólares en bonos de Estados Unidos. 20.000 millones de dólares no mueven el amperímetro, pero dieron una señal, salieron a vender bonos. Tienen 1.200.000 millones de dólares en bonos de Estados Unidos.
Si salieron a vender bonos de una manera masiva, se cae el capitalismo. hay una crisis claro. De dimensiones homéricas. Tampoco están así, no, porque no habría quien los compre, exacto, porque el precio se iría, vaya a saber dónde, pero te quiero decir que todo eso repercutiría inmediatamente sobre las economías de nuestros países, etcétera. Ya no tiene respuesta el tema de si Argentina, no tiene respuesta por lo externo. Racionalmente, sí, yo diría, con los recursos que la Argentina tiene, las reservas que tiene, las cuotas que aún le falta recibir del fondo, sí, ellos tienen para tener la situación razonablemente controlada. Por lo menos hasta las elecciones. Por lo menos hasta las elecciones. ¿Esto lo oyó o lo escuchó? No hay duda que hay gente que está enojada con Macri, hay gente que tiene cierto nivel de defraudación. ¿Lo escuchó? Cierto nivel de defraudación, de que está defraudada, o hay gente que también está preocupada, ¿no? Porque mucha gente le preocupa profundamente que vuelva el kirchnerismo, que es muy profundo eso, ¿eh? Yo ayer conocí a Diego, que son personas de carne y hueso, que yo conozco en el camino, que es lo que viven ellos. Es obvio que, me decía, yo vivía mucho mejor, claramente. ¿Por qué? Porque pagaba menos luz, pagaba menos gas, y a su vez tenía más trabajo. Porque a él le cayó el trabajo. ¿Por qué? Porque cayó las importaciones, hay menos contenedores, tiene menos trabajo. Me tuve que achicar, pero vivíamos en una ficción. La realidad es que la inteligencia emocional que tiene Diego... ¿Escuchó esto? Es muy profunda. Pero hay muchísima gente que está enojada porque a más de una vez estoy caminando y alguien me grita: baja el colectivo, baja el precio del colectivo, baja el precio del tren. Y la elección va a ir por ahí. La elección va a ser esperanza versus resignación. Marca de radio. Algo más que comunicación. Mi opinión personal superó a González Fraga. Les recuerdo que el titular del Banco Nación había dicho que le hicieron creer a un empleado medio que podía comprarse celulares e irse al exterior. Bueno, lo de Dietrich es peor. Sí. Es peor, porque lo que está diciendo es, la gente reconoce que estaba mejor, pero reconozco que estaba en una ficción. O sea, superó a González Fraga. No, sí, pero además ese Diego es un fenómeno, ¿eh? Dice que pagaba menos luz, pagaba menos gas, tenía trabajo, ahora cayó por las importaciones. Es un economista y además llega finalmente a la conclusión, pero todo eso era una ficción. Pero vos mirá... ¿No es una muestra de debilidad de declarar No, así? ¿Vos decís que no? Es la posverdad, es la instalación... Mirá, a ver, ¿te suena? Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar empleos a cambio de salarios. ¿Pratgay? Pratgay, claro. ¿Te suena? Tenemos que crear argentinos que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Esa no me acuerdo. Esteban Bullrich, en unas jornadas, fue famosa, circuló porque alguien se la filmó con un celular, cuando era ministro de Educación y Deporte de la Nación, en un foro de inversiones y negocios. Esto es febrero del 2017 también. Y él entonces dice, el problema es que nosotros tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo para que hagan dos cosas. Fíjate, o sean los que crean los empleos al estilo Marcos Galperín, esos son los empleos que... Titular de Mercado Libre. Que imagina Bullrich, o crear argentinos que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. ¿Sabés que no me acordaba de lo de claro, si vos juntás todas estas frasecillas, sí, cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar empleo a cambio de salario. Tendremos que crear argentinos que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Es Diego. Es el Diego del Diego de Dietrich. El Diego de Dietrich, que dice, estoy como el culo. Me va pésimo. No me alcanza la guita, no tengo trabajo. Pero antes era una ficción. La verdad que son unos fenómenos. Igual insisto en que me parece una muestra de debilidad que no puedas superar declarativamente pero vos viste que esa instancia. Esta cosa que yo leí... Igual los respeto en términos de no volver a subestimarlos. Claro, esto que yo leía al principio, Eduardo, porque uno se olvida de las cosas que dijeron aquel 28 de diciembre del 2017. Entonces, porque esto que dijo Dietrich, comparalo con esto
que dijo Peña, la economía volvió a crecer, no solo está creciendo, sino que lo hace de forma sustentable. Ese es Peña en el 17. Peña, vamos a tener otro año de crecimiento en el 2018 y auguramos un sendero de crecimiento en los próximos años, algo central para este gobierno, que tenía como objetivo en su primer año evitar que hubiera una crisis. Comparar eso decís con Dietrich. Claro, dicen cualquier cosa. Eso es lo que te quiero decir. No hay rigor. Acá el jefe de gabinete te está diciendo que el país está creciendo, que ha consolidado el crecimiento y termina diciendo, sí, el 2017 fue un año importante donde se consolidó un sendero a la baja de la inflación. Permíteme reventó también la inflación. Finalmente lo dijo acá a la vuelta de la esquina, porque en diciembre de 2017 ni siquiera hace 2 años. No, hace 2 años, claro. Así es. Entonces, hay una cosa que es esta negación. Cuando vos lo ves al presidente, que va y toca el asfalto, y dice es por acá, créanme, es por acá, estamos en el buen camino, es lo mismo. Es decir, hay una negación. Alguien les dice, será Durán Barba, serán otros asesores, que ellos tienen que ratificar que vamos bien, y que eso genera confianza, y que en la medida en que ellos ratifican que este es el rumbo, y que este es el camino, y que vamos bien y demás, la gente se banca el sufrimiento. Esa es la de Menem. Estamos mal, pero vamos bien. Es la de Diego, que sufre, pero se consuela porque el sufrimiento es producto de que antes era una ficción. Entonces es tan maduro Diego que prefiere no poder pagar la luz, el gas, el agua, no tener trabajo, a qué sé yo cuánto, a lo que él llama vivir en una ficción. ¿Sabés que comentábamos con Pedro hoy acerca de esto? Bueno, ahora se nos va el tiempo, pero aunque sea para dejarlo suscitado, que si uno sigue la prensa oficialista, cosa que uno hace, creo que hasta por responsabilidad profesional, claro, ¿no? Está el reconocimiento de que la economía anda mal, pero fíjate que no hablan de la economía. Claro. Agarra cualquier portal de hoy, de esta semana, y demás, y no te vas a encontrar con noticias económicas. Bueno, porque esa es la otra cuestión. Esa es la decisión está tomada, que hay que hablar lo menos posible de economía, entonces hay que tener todos los días alguna denuncia, hay que volver a sacar del cajón algún cadáver, algún féretro y volverlo a poner en escena. Y bueno, eso es, con eso ellos creen que manteniendo eso tienen muchos Diegos. Pasó Heller.